La electricidad está presente en todo lo que hacemos. Desde los dispositivos que usamos hasta los sistemas que mantienen nuestras casas iluminadas y calientes. Pero ¿cómo se comporta la electricidad? ¿Cómo entendemos y controlamos este flujo de energía? Hoy vamos a hablar sobre uno de los conceptos más fundamentales de la electricidad, la ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula matemática que relaciona tres aspectos clave de la electricidad: el voltaje, la corriente y la resistencia. La ecuación es sencilla pero muy poderosa. Dice lo siguiente: voltaje es igual a intensidad por resistencia, donde el voltaje se mide en voltios, la intensidad se mide en amperios, y la resistencia se mide en ohmios. Esta ley fue descubierta por el físico alemán Georg Siemens Ohm en el siglo XIX, y nos dice que el voltaje entre dos puntos de un conductor es proporcional a la corriente que pasa a través de él y a la resistencia del conductor. Vamos a desglosar esta fórmula. Imagina que tienes una manguera de agua. El voltaje es como la presión del agua que empuja el flujo. La corriente es el flujo de agua a través de la manguera. La resistencia es como si hubiera una restricción en la manguera, que impide que el agua fluya fácilmente. Ahora, si aplicamos más presión, es decir, aumentamos el voltaje, obtendremos más flujo o más corriente, siempre y cuando la resistencia se mantenga constante. Pero si aumentamos la resistencia, por ejemplo, si apretamos la manguera, el flujo disminuirá, incluso si mantenemos la presión constante. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo usar la ley de Ohm. Supongamos que tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios y una resistencia de 6 ohmios. Usando la ley de Ohm, podemos calcular la corriente que pasa por el circuito. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. La intensidad sería igual a dividir el voltaje entre la resistencia, por lo que la intensidad es igual a 12 voltios divididos entre 6 ohmios, igual a 2 amperios. Eso significa que la corriente que fluye a través del circuito es de 2 amperios. Ahora, si aumentamos la resistencia a 12 ohmios, la corriente cambiará. La intensidad sería igual a dividir el voltaje entre la resistencia, por lo que la intensidad es igual a 12 voltios divididos entre 12 ohmios, igual a 1 amperios. Como ves, cuando aumentamos la resistencia, la corriente disminuye, aunque el voltaje se mantenga igual. Ahora que hemos entendido la ecuación básica, podemos visualizar cómo estos elementos están relacionados. Podemos ver que cuando el voltaje aumenta, la corriente también lo hace, siempre y cuando la resistencia no cambie. Sin embargo, si la resistencia aumenta mientras el voltaje se mantiene constante, la corriente disminuye. Esto es lo que la ley de Ohm describe matemáticamente. La ley de Ohm no es solo un concepto teórico, tiene aplicaciones prácticas en la vida diaria. Por ejemplo, en los circuitos eléctricos de nuestros hogares, la ley de Ohm se utiliza para determinar cuánta corriente fluye a través de los cables, asegurando que los aparatos funcionen correctamente y de manera segura. Los ingenieros eléctricos utilizan esta ley para diseñar sistemas eléctricos eficientes y evitar sobrecargas que podrían dañar los dispositivos o incluso causar incendios. Podemos usar la ley de Ohm de diferentes maneras dependiendo de qué información tengamos. Si conocemos la corriente y la resistencia, podemos calcular el voltaje. Por ejemplo, si la corriente es de 3 amperios y la resistencia es de 4 ohmios, el voltaje sería igual a multiplicar la intensidad de 3 amperios por la resistencia de 3 ohmios, lo que nos daría 12 voltios. De la misma manera, si conocemos el voltaje y la corriente, podemos encontrar la resistencia. Si el voltaje es de 24 voltios y la corriente es de 6 amperios, la resistencia sería igual a dividir el voltaje de 24 voltios entre la intensidad de 6 amperios dando como resultado 4 ohmios. La resistencia es un factor clave en cualquier circuito. Materiales diferentes tienen diferentes resistencias, lo que afecta cuánta corriente puede pasar a través de ellos. Los materiales que permiten que la corriente fluya fácilmente, como los metales, tienen una resistencia baja. Por otro lado, los materiales como el plástico o el vidrio tienen una resistencia muy alta y no permiten que la corriente fluya fácilmente. También podemos usar resistencias intencionalmente para controlar la cantidad de corriente en un circuito.
Esto es esencial en dispositivos electrónicos, donde necesitamos regular la corriente para evitar daños a los componentes. En resumen, la ley de Ohm es la base para entender cómo funciona la electricidad en un circuito. Nos ayuda a calcular el voltaje, la corriente o la resistencia cuando conocemos dos de estos valores. Es una herramienta esencial para cualquiera que trabaje con electricidad o quiera entender cómo funcionan los dispositivos electrónicos. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor la ley de Ohm y cómo puedes aplicarla en situaciones reales. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres aprender más sobre electricidad y sus aplicaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.